Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien hoy. Tenemos un vídeo súper candente que estoy seguro les va a interesar, especialmente a los seguidores de las estrellas turcas y por supuesto, a los fans incondicionales de nuestro querido Can Yaman. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar: Can Yaman explota contra reportero por Demet Özdemir. Así es, vamos a hablar de la supuesta reacción furiosa de Can Yaman ante un reportero, todo esto supuestamente relacionado con su exnovia y colega, Demet Özdemir. Ya saben cómo funciona esto: rumores, especulaciones, y a veces la verdad detrás de todo. Así que quédense conmigo porque vamos a analizar qué pudo haber pasado, qué se dice y qué podríamos deducir de todo este entramado. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Así que entremos de lleno en materia. La noticia principal que ha explotado en los medios turcos y, por supuesto, ha corrido como la pólvora en las redes sociales, apunta a un incidente donde Can Yaman habría tenido un enfrentamiento verbal bastante acalorado con un reportero. ¿El motivo? Al parecer, el reportero habría hecho preguntas o comentarios que habrían tocado una fibra sensible de Can Yaman, y la mención de Demet Özdemir como detonante no ha pasado desapercibida. Para quienes nos siguen, saben que Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más populares de la televisión turca, y su relación, así como su ruptura, fueron temas de gran interés mediático. Ahora, ¿es exactamente lo que se dice que sucedió? Según los reportes, el incidente tuvo lugar mientras Can Yaman salía de un lugar público, quizás un restaurante o un evento. Los reporteros, como siempre, estaban a la espera para obtener alguna declaración o fotografía. En medio de las preguntas habituales sobre sus proyectos, su vida personal, etc., apareció la pregunta que aparentemente desató la furia. No se especifica exactamente qué dijo el reportero, pero las versiones más fuertes sugieren que se hizo alguna referencia directa o indirecta a Demet Özdemir, quizás preguntando sobre su actual relación, su opinión sobre algún proyecto de ella, o incluso comparando algo de su vida actual con la etapa en la que estuvieron juntos. La reacción de Can Yaman, según los testigos y los reportes, fue descrita como una explosión. Se habla de gritos, gestos de enfado y palabras fuertes dirigidas al reportero. Algunos incluso describen cómo intentó apartarse de forma abrupta, claramente visiblemente molesto. Por supuesto, este tipo de escenas siempre son grabadas y filtradas, y no tardaron en aparecer vídeos y audios, aunque a menudo con calidad regular, que avivaron aún más el debate. Es importante recordar que Can Yaman es una figura pública que ha estado bajo un escrutinio constante, especialmente después de su relación con Demet Özdemir. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, es analizado hasta el último detalle. Y cuando se trata de su vida amorosa, la atención mediática se dispara. Su ruptura con Demet, que fue bastante comentada en su momento, seguramente dejó algunas heridas, o al menos, un gran cansancio de lidiar con la constante intromisión de la prensa en ese aspecto de su vida. Entonces, ¿por qué esta mención a Demet Özdemir podría haber sido el detonante? Hay varias posibilidades. Podría ser que Can Yaman simplemente esté cansado de que se le relacione constantemente con su ex, queriendo dejar atrás esa etapa de su vida y centrarse en sus nuevos proyectos y en su presente. Es natural querer avanzar y que se le reconozca por su trabajo actual, no por sus relaciones pasadas. Otra posibilidad es que la pregunta o el comentario del reportero haya sido particularmente irrespetuoso o invasivo, tocando algún tema delicado que Can no quería discutir en público. A veces la línea entre una pregunta periodística y una intromisión es muy fina, y los reporteros, en su afán por conseguir la primicia, pueden cruzarla. Además, la forma en que se manejó la ruptura con Demet Özdemir también pudo haber influido. Si bien ambos intentaron mantener un perfil bajo, la presión mediática era inmensa. Es posible que Can Yaman sienta que se ha especulado demasiado sobre su relación y su final, y cualquier mención, incluso aparentemente inocente, le traiga recuerdos o le haga revivir la intensidad de esa atención negativa. También hay que considerar el carácter de Can Yaman. Conocido por ser apasionado y a veces impulsivo, no es la primera vez que se le ve reaccionar de forma enérgica ante situaciones que le molestan. Si bien esto puede ser visto por algunos como una señal de autenticidad, para otros puede ser un signo de inmadurez o falta de control. En este caso, su reacción violenta, si es que se confirma así, podría ser interpretada de diversa maneras.
Por otro lado, la perspectiva del reportero es también relevante. Si bien su trabajo es obtener información, también deben hacerlo de manera ética y respetuosa. Si la pregunta fue formulada de una manera que buscaba deliberadamente herir o provocar, entonces la reacción de Kanyaman, aunque desmedida, podría entenderse como una respuesta a una provocación. Sin embargo, si la pregunta fue legítima, dentro de los límites de lo que se espera en una entrevista, entonces la reacción de Khan podría verse como un exceso. Es importante recalcar que toda esta información se basa en reportes y testimonios, y hasta que Kanyaman no haga una declaración oficial al respecto, todo sigue siendo especulación. Sin embargo, el revuelo que ha causado esta noticia nos habla de varios aspectos interesantes. Primero, la enorme popularidad de Kanyaman, que sigue siendo un imán para la atención mediática, tanto por su trabajo como por su vida personal. Segundo, la compleja relación entre las celebridades y la prensa. Los paparazzi y los reporteros buscan constantemente la primicia, y las celebridades, por su parte, intentan proteger su privacidad lo mejor que pueden, aunque a veces eso sea una batalla perdida. Y en tercer lugar, la persistente fascinación por la vida privada de las estrellas. En el caso de Kanyaman y de Method Demir, su historia de amor fue tan mediática que incluso después de su separación, cualquier conexión entre ellos sigue siendo un tema de gran interés para los fans y los medios. Pareciera que la audiencia no está lista para soltar esa narrativa, y cualquier indicio de interacción o conflicto entre ellos reaviva la llama. Además, esta situación también nos hace reflexionar sobre la presión que sufren las figuras públicas. Constantemente expuestos, juzgados y analizados, es comprensible que en algún momento puedan explotar. La falta de privacidad, la constante persecución, y la necesidad de mantener una imagen pública pueden ser abrumadoras. ¿Hasta qué punto es justo para ellos? ¿Dónde termina el derecho de la prensa a informar y dónde empieza el derecho a la privacidad de un individuo? En este caso particular, si la reacción de Kanyaman fue impulsada por preguntas sobre The Method Demir, podría interpretarse como un intento de establecer límites. Un intento de decir, ya he pasado página, por favor, déjenme en paz con ese tema. Es un mensaje que muchos querríamos enviar a quienes insisten en hurgar en nuestro pasado. También podríamos preguntarnos si hay algo más detrás de todo esto. ¿Podría haber un conflicto no resuelto entre Kanyaman y The Method Demir? ¿O quizás la noticia ha sido exagerada para generar más clics y audiencias? Los medios a menudo tienden a magnificar las historias, especialmente cuando involucran a celebridades tan populares. Lo que sí está claro es que esta noticia ha generado un gran debate en las redes sociales. Los fans de Kanyaman se han dividido. Algunos lo defienden argumentando que tiene derecho a reaccionar cuando se le presiona demasiado. Otros critican su comportamiento considerándolo inapropiado para una figura pública. Y por supuesto los fans de The Method Demir también han tenido sus opiniones. Por ahora, solo podemos esperar a ver si Kanyaman decide hablar sobre el incidente. Si lo hace, seguramente será un momento muy esperado y analizado. Mientras tanto, esta historia nos deja con mucho en qué pensar sobre la vida de las celebridades, la relación con los medios y la constante búsqueda de la atención pública. Para concluir, hemos analizado la reciente noticia sobre la supuesta explosión de Kanyaman contra un reportero, aparentemente desencadenada por preguntas relacionadas con The Method Demir. Hemos explorado las posibles razones detrás de su reacción, las diferentes interpretaciones que se le han dado y la complejidad de la relación entre las celebridades y la prensa. Hemos visto cómo este tipo de incidentes, aunque a menudo envueltos en especulación, nos dan una visión del escrutinio constante al que están sometidas las figuras públicas y la presión a la que se enfrentan. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este momento conmigo. Espero que esta información les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más amplia sobre lo sucedido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kanyaman reaccionó de forma justificada? ¿Consideran que la prensa se excede en su trabajo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucho más de lo que nos apasiona. Hasta la próxima.